La metamorfosis de Franz Kafka, parte 8, narrado por Cristian Silvana Mieres Pichardo. Habían tirado una gran parte de sus propios muebles. Por ese motivo, sobraban muchas cosas que no se podían vender ni tampoco se querían tirar. Todas estas cosas acababan en la habitación de Gregorio. Lo mismo ocurrió con el cubo de la ceniza y el cubo de la basura de la cocina. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía por suerte. Gregorio solo veía la mayoría de las veces el objeto correspondiente y la mano que lo sujetaba. La asistenta tenía quizá la intención de recoger de nuevo las cosas cuando hubiese tiempo y oportunidad, o quizá tirarlas todas de una vez, pero lo cierto es que todas se quedaban tiradas en el mismo lugar en que habían caído al arrojarlas. A no ser que Gregorio se moviese por entre los trastos y los pusiese en movimiento, al principio obligado a ello porque no había sitio libre para arrastrarse, pero más tarde, con creciente satisfacción, a pesar de que después de tales paseos acababa mortalmente agotado y triste, y durante horas permanecía inmóvil. Como los huéspedes a veces tomaban la cena en el cuarto de estar, la puerta permanecía algunas noches cerrada, pero Gregorio renunciaba gustoso a abrirla. Incluso algunas noches en las que había estado abierta no se había proporcionado de ellos, sino que son como la familia que lo notase. Se había tumbado en el rincón más oscuro de la habitación. Se sentaban en la mesa en los mismos sitios en los que antes habían comido el padre, la madre y Gregorio. Desdoblaban las servilletas y tomaban en la mano cuchillo y tenedor. Al momento aparecía por la puerta la madre con una fuente de carne y poco después lo hacía la hermana con una fuente llena de patatas. La comida húmeda. Los huéspedes se inclinaban sobre las fuentes que había entre ellos, como si quisiesen examinarlas antes de comer. Y efectivamente el señor que estaba sentado en medio y que parecía ser el que más autoridad tenía de los tres, cortaba un trozo de carne en la misma fuente con el fin de comprobar si estaba lo suficientemente tierna o quizá tenía que ser devuelta a la cocina. La familia comía en la cocina. A pesar de ello, el padre, antes de entrar a la mesa, entraba en la habitación y con una sola reverencia y la gorra en la mano, daba una vuelta a la mesa. Los huéspedes se levantaban y murmuraban algo para el cuello de su camisa. Cuando ya estaban solos, comían casi en absoluto silencio. A Gregorio le parecía extraño el hecho de que de todos los variados ruidos de la comida, una y otra vez se escuchasen los dientes al masticar, como si con ello quisiera mostrarle a Gregorio que para comer se necesitaban los dientes, y que aún con las más hermosas mandíbulas, sin dientes no se podía conseguir nada. Pero si yo no tengo apetito, se decía Gregorio preocupado, pero se me apetecen estas cosas, ¿cómo comen los huéspedes y yo me muero? Precisamente aquella noche, Gregorio no se acordaba de haberlo oído en todo el tiempo. Se escuchó el violín. Los huéspedes ya habían terminado de cenar. El de en medio había sacado un periódico. Les había dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres fumaban y leían echados hacia atrás. Cuando el violín comenzó a sonar, escucharon con atención, se levantaron y de puntitas fueron hacia la puerta del vestíbulo, en la que permanecieron quietos de pie, apretados unos junto a otros. Desde la cocina se le debió oír porque el padre gritó: ¿les molesta a los señores la música? Inmediatamente puedes dejar de tocarse. Al contrario, dijo el señor de en medio, ¿no desearía la señorita entrar con nosotros y tocar aquí en la habitación, donde es mucho más cómodo y agradable? Naturalmente, exclamó el padre, como si el violinista fuese él mismo. Los señores regresaron a la habitación y esperaron. Pronto llegó el padre con el atril, la madre con la partitura y la hermana con el violín. La hermana preparó con tranquilidad todo lo necesario para tocar. Los padres, que nunca antes habían alquilado habitaciones y por ello exageraban la amabilidad con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias sillas. El padre se apoyó en la puerta,
con la mano derecha colocada entre los dos botones de la libreta abrochada. A la madre le fue ofrecida una silla por uno de los señores, y como la dejó en el lugar en el que por casualidad la había colocado el señor, permanecía sentada en un rincón apartado. La hermana empezó a tocar. El padre y la madre, cada uno desde su lugar, seguían con atención los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música, había avanzado un poco hacia adelante y ya tenía la cabeza en el cuarto de estar. Ya apenas se extrañaba los últimos tiempos, no tenía consideración con los demás. Antes estaba orgulloso de tener esa consideración y precisamente ahora hubiese tenido mayor motivo para esconderse, porque como consecuencia del polvo que reinaba en la habitación y que volaba por partes al menor movimiento, él mismo estaba también lleno de polvo. Sobre su espalda y sus costados arrastraba consigo por todas partes hilos, pelos, restos de comida. Su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse sobre su espalda y restragarse con toda la alfombra, tal como hacía antes en varias ocasiones al día, y a pesar de este estado, no sentía vergüenza alguna de avanzar por el suelo impecable del comedor. Por otra parte, nadie le prestaba atención. La familia estaba completamente absorta en la música del violín. Por el contrario, los huéspedes que al principio, con las manos en los bolsillos, se habían colocado demasiado cerca detrás del atril de la hermana, de forma que podrían haber leído la partitura, lo cual sin duda tenía que estorbar a la hermana. Hablando en media voz, con las cabezas inclinadas, se retiraron pronto hacia la ventana, donde permanecieron observados por el padre con la preocupación. Realmente daba a todas las luces la impresión de que habían sido decepcionados en su suposición de escuchar una pieza bella o divertida al violín, de que estaban hartos de la función y solo permitían que se les molestase por la amabilidad. Especialmente la forma en que echaban a lo alto de humo los cigarrillos por la boca y por la nariz denotaba gran nerviosismo, y sin embargo, la hermana tocaba tan bien, su rostro estaba inclinado hacia un lado, atenta y tristemente seguía a sus ojos las notas del panorama. Gregorio avanzó un poco más y mantenía la cabeza pegada al suelo para quizá poder encontrar sus miradas. ¿Es que era ya una bestia a la que le emocionaba la música? Le parecía como si se le mostrase el camino hacia el desconocido y anhelado aliento. Estaba decidido a acercarse hasta la hermana, tirarle de la falda y darle así a entender que ella podía entrar con su violín en su habitación, porque nadie podía recompensar su música como él. Quería hacerlo. No quería dejarla salir nunca de su habitación, al menos mientras él viviese. Su horrible forma le sería útil por primera vez. Quería estar a la vez en todas las puertas de su habitación y tirarse a los que los atacasen, pero la hermana no debía quedarse con él por fuerza, sino por su propia voluntad. Debería sentarse junto a él sobre el canapé, inclinar el oído hacia él, y él deseaba confiarle que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio, y que si nada de la desgracia no se hubiese cruzado en su camino, la Navidad pasada, probablemente la Navidad ya había pasado. Se lo hubiese dicho a todos sin preocuparse de la réplica alguna. Después de esta confesión, la hermana estallaría en lágrimas de emoción y Gregorio se levantaría hasta su hombro y le daría un beso en el cuello, que desde que iba a la tienda llevaba siempre en el aire, sin cintas ni adornos. «Señor Samsa», gritó el señor de en medio al padre y señaló, sin decir una palabra más, con el índice hacia Gregorio, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció. En un principio, el huésped de en medio sonrió a sus amigos, moviendo la cabeza, y a continuación miró hacia Gregorio.
El padre, en lugar de echar a Gregorio, consideró más necesario, ante todo, tranquilizar a los huéspedes. A pesar de que ellos no estaban nerviosos en absoluto y Gregorio parecía distraerles más que el violín, se precipitó hacia ellos e intentó, con los brazos abiertos, empujarles a su habitación y al mismo tiempo evitar con su cuerpo que pudiesen ver a Gregorio. Ciertamente se enfadaron un poco, no se sabía, ya por el comentario del padre, o porque ahora se empezaban a dar cuenta de que sin saberlo había tenido un vecino como Gregorio. Exigían al padre explicaciones, levantaban los brazos, se tiraban intranquilos de la barba y muy lentamente retrocedían hacia su habitación. Entretanto, la hermana había superado el desconcierto en que había caído después de interrumpir su música de forma tan repentina. Había reaccionado de pronto, después de que durante unos momentos había sostenido en las manos caídas con indolencia el violín y el arco, y había seguido mirando la partitura como si todavía tocase. Había colocado el instrumento en el regazo de la madre, que todavía seguía sentada en su silla con dificultades para respirar y agitado violentamente los pulmones, y había corrido hacia la habitación de al lado, a la que los huéspedes se acercaban cada vez más deprisa ante las insistencias del padre. Se veía como, gracias a las diestras manos de la hermana, las mantas y almohadas de las camas volaban hacia el alto y se ordenaban. Antes de que los señores hubiesen llegado a la habitación, había terminado de hacer las camas y que había escubillado hacia afuera. El padre parecía estar hasta el punto de dominar por su obstinación, que olvidó de todo el respeto que ciertamente debía de sus huéspedes. No les empujaba y les empujaba hasta que, ante de la puerta de la habitación, el señor de en medio dio una patada atronadora contra el sueño, y así detuvo el padre. Por los días que he vivido aquí, no pagaré, naturalmente, lo más mínimo. Por el contrario, me pensaré si no procedo contra ustedes con algunas reclamaciones muy fáciles, créanme, de justificar. Calló y miró hacia adelante como si esperase algo. En efecto, sus dos amigos intervinieron inmediatamente con las siguientes palabras: también nosotros dejamos en este momento la habitación. A continuación, agarró el picaporte y cerró la puerta de un portazo. El padre se tambaleaba tanteando con las manos en dirección a su silla y se dejó caerse en ella. Parecía como si se preparase para una acostumbrada situación nocturna, por la que profundamente inclinación de su cabeza, abatida como si nada la sostuviese, mostraba como de ninguna manera dormía. Gregorio yacía todo el tiempo en silencio en el mismo sitio en el que había descubierto los huéspedes. La decepción con el frasco de sus padres, pero quizá también la debilidad causada por el hombre que pasaba, le impedían moverse. Temía con cierto fundamento que dentro de unos momentos se descandase sobre él una tormenta general y esperaba. La hermana corrió hacia la madre y la sujetó de frente. El padre parecía estar enfrascado en determinados pensamientos. Gracias a las palabras de la hermana, se había sentado derecho. Jugueteaba con su gorra por entre los platos, que desde la cena de los huéspedes seguían en la mesa, y miraban de vez en cuando a Gregorio, que permanecía en silencio. Tenemos que intentar quitárnoslos de encima, dijo entonces la hermana, dirigiéndose solo al padre, porque la madre, con su tos, no oía nada. Los vas a matar a los dos, ya lo veo venir.